Muchachos, buenos días. Este es el último video de la serie de creación literaria. Con este terminamos todo lo que, pues bueno, todos los pasos básicos, esto lo aclaro, pasos básicos para que ustedes puedan construir un mundo de fantasía que sea coherente o un mundo con cuestiones mágicas que también tenga pues todo el sentido del mundo. Aclaro, este es el último video del curso de creación literaria del bachillerato en artes, pero voy a seguir subiendo videos si a alguno de ustedes le interesa dedicarse un poquito más profesionalmente a la escritura, no importa que no curse literatura, voy a darles en estos videos las más herramientas posibles para que ustedes por lo menos se defiendan de manera básica. Este video tiene una sola diapositiva, es la que está en el fondo, y voy a ir discutiendo los puntos que están aquí escritos. Con esto terminamos nuestro curso de creación literaria. Entonces, vamos, voy a ir leyendo cada una de las cosas y voy deteniéndome en cada una, ¿no? El primer consejo, y esto es como importante también, son solo consejos. Obviamente, si alguno de ustedes no le sirve o si considera que no es importante para su creación, no necesita escucharlo. Igual, si ya tienen un mundo y consideran que ya está bien, no pasa nada. Como todo, es un consejo, pueden tomarlo, dejarlo o aplicarlo solo a la medida de lo que ustedes lo necesiten. Entonces empezamos. Número uno, el mayor consejo que les puedo dar en cuanto a creación literaria es no creen más de lo que van a necesitar para esa novela, para ese cuento, para ese escrito. ¿Por qué? Cuando yo empecé a escribir, escribí una novela, bueno, ahora lo veo como más un documento histórico, que se llama Necromancia. La he mencionado un par de veces. Necromancia es una compilación de anécdotas, de historia, de personajes, eventos históricos, sucesos, que abarca 130,000 palabras, que son aproximadamente 800 páginas. Y cuando intenté, pues, que la gente conectara con ella, la verdad es que es muy pesado. Lo volví a leer hace poco, es aburrido, es mucha información que se puede dar de mejor manera. Entonces, si ustedes van a crear ya sea un planeta para escribir ciencia ficción, si van a escribir algo más básico, solo agarren o solo hagan las cosas que ustedes necesitan. No hagan un mundo completo para escribir una novela de 200 páginas. Es contraproducente. La parte buena es que si tienen una creación de mundo de 800 páginas, pues de ahí van a salir muchos relatos, cosas que ya les he mencionado. Pero para una sola novela o para un solo cuento de 5 o 6 páginas, crear un mundo completo es excesivo. Pueden crear solo como una ciudad, una sola casa con algunas reglas básicas, ceñirse a esas reglas, y si después, 20 años después, su mundo ya cambió, pues simplemente integran ese cuento a una sección de cuentos pre-mundo creado o digamos, en otra era, en otra época. Porque esa es otra cosa importante. Si van a crear un mundo, pueden separarlo en diferentes épocas o en diferentes eras en la que se den diferentes condiciones. En el caso de necromancia, necromancia es una época de alta magia en el que todo el mundo puede usar magia, pero ya en la cuarta era vamos a encontrar una época en la que no hay prácticamente nada de magia, sino hasta el final. Entonces, pueden cambiar las reglas, pero necesitan alguna justificación para ello. Aclaro, si van a crear solo un cuento o una sola novela, solo vayan creando lo que necesiten. Si solo necesitan una ciudad, pues solo dedíquense a esa ciudad, pero que quede bien. No quieran explicar de dónde vienen los barcos, de dónde viene el agua, es mucho. Sí se puede, pero es mucho. Número 2. El lenguaje es importante. En este caso me refiero a los dos lados. Y bueno, 2 y 3 vienen como relacionados. Entonces, de una vez, buscar lo más simple, lo complejo tiene su lugar.
Entonces, número 2, el lenguaje es importante. Me refiero a cosas desde los verbos que utilizamos. Hace poco leía un escrito de uno de mis amigos que decía, y bautizaron el evento como tal. Si estamos creando un mundo fantástico desde cero, desde las raíces, la palabra bautismo tiene algunas implicaciones o tiene una conexión ya muy fuerte con la religión católica. Entonces, si me dicen bautizaron al ogro tal, me están diciendo lo están transformando al catolicismo. Es muy, muy exagerado, muy payaso, quizás sí, pero cuando estamos hablando de alta fantasía o de creación literaria, pues estamos trabajando con palabras, ni modo hay que conocerlas, ¿no? Cosas importantes también en la novela de Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo, no recuerdo la página, en una parte se menciona los legionarios encontraron un mm, eh, escenario dantesco o un paisaje dantesco, una cosa así. Y ahí el problema es que si están diciendo dantesco, están refiriéndose obviamente a Dante Alighieri, que nace muchos siglos después de que las legiones romanas estuvieran atacando España. Entonces, también cuidado con eso. Si están utilizando maquiavélico, pues están refiriéndose a Nicolás Maquiavelo. Si están utilizando este tipo de cosas. El lenguaje es importante, cuiden mucho sus palabras, sobre todo adjetivos. Los adjetivos son los que luego no nos ponemos a pensar de dónde salieron o de dónde vienen y pueden complicar mucho las cosas. Quizás mucha parte de la población ni siquiera lo note, pero van a encontrar siempre a alguien como su profesor que se dedica a estar rascándole los errores a las otras novelas, pues para ver en qué fallan, ¿no? O que tienen un grado de lectura mayor o mejor que el mío, o que tienen una vista crítica más desarrollada que la mía, y van a encontrar muchos problemas más. No lo digo para que tengan miedo de publicar sus cosas, sino para que cuando las publiquen o cuando las vayan a mostrar, vayan lo más limpio posible. Eso es algo, pues, también importante. Lo número 3, les digo, está un poco relacionada con esta. Todos los lenguajes o todas las maneras de escribir son válidas. Si queremos escribir como hablamos en la calle, con chale, idiota, imbécil, todo ese tipo de cosas y peores, se puede hacer, pero siempre tenemos que tener digamos, el contexto bien hecho para permitirnos utilizar ese tipo de lenguaje. El otro día también revisaba el texto de una persona que apenas estoy conociendo y tenía una parte poética muy bonita y después me dice, pues, desayunamos huevos con chorizo y con tocino, o huevos con tocino, no me acuerdo. Y entonces toda ese ambiente casi mitológico que le había construido, de repente desaparece o se cae o tiene algún choque importante. Y entonces esta primera impresión de que era una cosa mágica, bonita y etcétera, desaparece. Entonces también eso es importante mantenerlo en foco, ¿no? Em, con esto también me refiero a que si queremos escribir una historia de dragones y de príncipes y todas estas cosas, tenemos la idea de que el lenguaje medieval es como pesado, aburrido, como que es... Y no lo es, solo es diferente al nuestro, pero por lo mismo, como es diferente al nuestro, se nos hace cansado. Entonces, si quieren hacer una historia, modernicen el lenguaje, no hay ningún problema. La cosa es, siempre busquen que sea un poco más sencillo, porque van a encontrar gente que no maneja el lenguaje que ustedes, o que simplemente, y eso no es lo peligroso, digo, Góngora lo hacía y no le importaba, pero lo peligroso es, pueden, eh, con este afán de complicar las cosas innecesariamente, porque podemos tenerlo, puede ser que encuentren que la segunda vez que lo leen, 8 años después, no van a entender nada. Y ese es un riesgo importante. Eh, si ustedes mismos no entienden su texto, entonces hay una dificultad importante, tanto de comunicación como de la meta que se tiene, ¿no? Número 4, utilicen guías y estructuras que ya se conocen o que ya están dadas. ¿Por qué?
Cuando empezamos a escribir o cuando tenemos ya un tiempo escribiendo, digamos unos 6 años, no importa, nos puede pasar igual. A veces puede ser que la novela o que el cuento que quiero hacer, pues no va para ningún lado o solo voy poniendo cosas y cosas y no sabemos conducir la acción adecuadamente, no podemos llegar a donde queríamos. Y a veces conviene solo dar un paso para atrás y dices, ah, este cuento se parece a La Cenicienta. ¿Cómo lo resuelven en La Cenicienta? Pues le cortan, hay una hada mágica que, que te crea un carruaje, pero te pone un límite de tiempo. Conoces al morro, pero se te cae el zapato. Y entonces pueden utilizar cuentos y pueden utilizar novelas que ya existen como su guía, ver qué tanto se parece y decir, bueno, yo quiero hacer casi lo mismo, pero al final va a cambiar por esto. También es una manera válida de resolver las cosas. Incluso en el video número 2 de esta serie les comentaba, existe la intertextualidad, entonces podemos hacerle como un guiño o como un reconocimiento a un cuento previo al mío y aún así resolverlo de otra manera. No tienen nada de malo. Sobre todo cuando estamos empezando a escribir es completamente normal, completamente válido. Y conforme uno va creciendo, pues empieza a saber resolver mejor las situaciones, saber cómo cambiar el cuento, darle estos giros de tuerca que son súper famosos por los spoilers. Este, Uno se hace mañoso, digamos, cuando va creciendo. Entonces, utilicen lo que ya está y después buscan la innovación. Eso viene después. Número 5, esta es una de las que a mí me cuesta todavía mucho trabajo. El diálogo es difícil y no te va a salir ni a la primera ni a la vez 100. Si ustedes quieren escribir ya sea guión de teatro, este, cine o novelas que sean muy fáciles de leer, el diálogo es muy fácil de leer, tienen que practicar una y otra vez. Y ahorita yo tengo 10 novelas y es más, yo creo que hasta la 12 voy a aprender a hacer diálogo, porque es muy difícil. Los personajes tienen que tener su propia voz, tenemos que saber de dónde vienen. Si es un personaje agresivo, pues el diálogo tiene que sonar agresivo, pero no podemos ponerlo enojado todo el tiempo porque entonces se vuelve un personaje de cartón. Entonces es muy difícil manejar el diálogo y sobre todo al principio, cuando no tenemos experiencia, eh, pues es muy, muy complicado. Número 6, toda la crítica sirve aun cuando te intenten destruir a ti como autor. ¿Por qué? Cuando alguien te critica, te está diciendo cuáles son los puntos fuertes. En el mejor de los casos te dicen, este texto está bien chido por esto, esto, esto y esto. Y en la crítica negativa, que es la que normalmente asociamos con crítica, no tiene que ser así, pero es la más común. Pues es esto. Se suele pensar que la persona está destruyendo al autor. Y normalmente no, normalmente cuando alguien es un buen crítico va hacia la obra y no se mete con la vida del autor. Entonces, si le están diciendo, pues tu texto está bien chido, pero tienes problemas con tus personajes, quiere decir eso, o sea, quiere decir que a lo mejor tienes un personaje que parece, o que tú lo presentas a través del narrador como un personaje flojo, holgazán, pero vemos que todo el tiempo se está moviendo, entonces ahí hay un problema entre lo que está diciendo uno y lo que está haciendo otro, como todo. Puede ser el caso, puede ser que queramos un narrador desconfiable, que lo mencioné en clase y que luego haré un video exclusivo de eso, pero no, normalmente la crítica no viene para destruirte, ¿no? Número 7, no temas deshacerte de ideas que te estorban o que ya no sirven. Muchas veces cuando empezamos a escribir decimos, es que a mí se me ocurrió que debía haber pirámides y que esas pirámides eran como una puerta interdimensional ahora que está como de moda estas cosas curiosas de alienígenas ancestrales. Em, y pues sí, puede ser que la idea esté bien, pero si esa idea no te sirve para nada y estás buscando 4 o 5 veces cómo meterla porque ya tu novela cambió de sentido. A lo mejor tenías un personaje que iba a ser un arqueólogo y que iba a ir a buscar restos de alienígenas en las pirámides, pero resulta que a la mitad de la novela eh, se le hunde el barco y luego termina como un náufrago. Pues tu idea de las pirámides a lo mejor te ayudó a generar esa novela, pero ya no te sirve.
y no pasa nada. Realmente esa idea puede después, 20 años después regresar o 15 años después regresar y en ese momento vas a tener mejores herramientas para enfrentar ese problema que querías al principio. ¿Cuál sería un problema o cuál sería una manera de enfrentarlo? Pues en vez de decir cómo llegó a las pirámides, empezar directamente en Juan estaba parado afuera de la tumba del rey Tut y ya empezamos directamente en la acción y a lo mejor cuando tenías 17 años no supiste cómo resolverlo, pero cuando tienes 24 ya sabes cómo hacerlo. Entonces, no pasa nada si dejan algunas ideas, siempre van a estar ahí. O sea, a lo mejor, y de hecho, esa es otra cosa como nota número 7.1 o 7.2, vayan teniendo una libreta con las ideas que desechan, porque después pueden servir. Casi ninguna las van a rescatar, sinceramente. A lo mejor un 10%, un 15%, pero son ideas que quizás se dieron en algún momento de iluminación y quizá puedan resucitar, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Algunas ideas que yo tenía cuando tenía 15 años, las quise escribir, no me salieron, y hasta ahora que tengo 30, las pude reconstruir, como la de el jaguar de Jade. No pasa nada. Número 8, pues está en mayúsculas porque yo creo, a pesar de que todos son consejos de escritura, el número 8 es el más importante. Bueno, voy a poner el 9 abajo a mano ahorita, que es lee. Aquí está. Lee. Si alguien quiere ser escritor, estas dos son las cosas más importantes que tiene que hacer. Les comentaba en el video número 3, en el de, no es cierto, en el número 2 de la creatividad, que una de las maneras de entender la literatura no es la única ni es la mejor, pero es una manera, es pensarla como fórmula matemática en la que tenemos X, Y y Z. Y estas variables se pueden combinar de muchas maneras. Podemos tener X, X, Z, Z, X, y muchas, ¿no? Hay muchas posibilidades en las que no se repiten o en las que se repiten. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles son esas variables? La lectura es la única manera de instalar nuevas variables en nuestro cerebro. ¿Por qué? Podemos ver cómo, por ejemplo, en Hiperión, que es uno de mis libros favoritos, cómo un personaje que es un sacerdote acaba en el espacio y luego cómo un parásito alienígena lo transforma y le quiebra la fe. Entonces es como muy interesante poner una variable sacerdote, luego espacio y luego parásito. Y cómo combina esas tres cosas para dar otro resultado. Entonces, a mí esa idea ya me genera nuevas posibilidades. Yo digo, puedo tener un parásito que haga que la gente sobreviva, pero no es un parásito espacial, es un parásito del mar. Y en vez de ser un sacerdote, es un pescador. Y entonces yo ya cambio como esta estructura, pero me estoy guiando de algo que alguien ya hizo. Se remite con el punto número 4 que tengo aquí, ¿no? Entonces, si quieren ser escritores, pues ya con un mayor nivel de calidad, no solo pueden, digamos, tienen que leer para poder sacar nuevas ideas. Pueden pensarlo de esa manera. Para poder escribir bien, necesito por lo menos cosechar o tener una buena cosecha, tener unas buenas semillas para que podamos plantar algo bueno. Eso es como la metáfora que utilizo, ¿no? Número 8, esto hice un paréntesis, digamos, sería el 8. O 7.9, digamos, el otro, el de leer. El número 8 es escribir, porque me dijo una vez una persona, se me hace muy curioso que haya escritores que no escriben, o que escriben un solo libro y ya se dicen escritores. La escritura no va por ahí, no es una cosa que escribes un libro y te haces automáticamente famoso. Eso pasa en el 1% de los casos. Como no sabemos manejar porcentajes, de manera general, no estamos acostumbrados al porcentaje. Digamos que tenemos 15,000 novelas escritas al año y se me hace poquito. Entonces, de estas 15,000 novelas, vamos a ver que solo 150 se publican. Así es el camino del escritor. 150 y quién sabe si te toque a ti. Y lo estoy poniendo con números que se me ocurrieron ahorita, pero los números reales son más tristes. Entonces, tienen que escribir y escribir y escribir. No se les va a dar en un día. No es una carrera que sea fácil. Incluso es bastante, pues, dura. No es una carrera que te apapache. No es una carrera que te haga famoso de un día para otro.
no es una carrera que digamos, te dé como ilustraciones o que te dé canciones que se pueden empezar a mover porque la gente está acostumbrada a consumirlas. La literatura es una carrera que nadie, bueno, que nadie lee, digamos. Entonces, es muy difícil, pero va a llegar algún día en el que sí algún escrito va a pegar. En un blog alguna vez leí que las primeras 7 novelas que escribas o 6 novelas que escribas van a ser un fracaso. Y en ese momento, pues yo acababa de publicar Necromancia y dije, no es cierto, yo con esta voy a hacerla. Y me he dado cuenta que no son ni siquiera 7, a veces son 15, 20 novelas las que tienes que escribir para que empieces a tener cierto apoyo. Les comentaba a algunos que se me acercaron a preguntarme eh, si pueden publicar. Claro, pueden hacerlo. Pueden publicar en revistas estudiantiles, pueden publicar en revistas de autores, pero la fama esta, la que todo el mundo tiene, por ejemplo, a Borges, que tiene a... Eh, estoy pensando en J.K. Rowling, a autores así que son mundialmente famosos, les tarda más de 20 años en llegar. Entonces, no se desesperen. Todo ese tiempo es tiempo de aprendizaje, todo ese tiempo es tiempo para construir su mundo, construir sus cuentos, construir lo que ustedes quieran. Entonces, con esto cierro la introducción a creación de mundos y lo digo de esta manera, a pesar de que son como casi 3 horas de creación de mundos, es solo la introducción, porque después, cuando ya tomen la escritura más en serio, se van a dar cuenta de que hay cosas minúsculas que pueden hacerse. En el cuento de un amigo tiene a un muchacho que está peleado con una nube pequeña que se queda fuera de su casa. Esa nube se queda fuera y nunca llueve. Esa es como su característica. Y gracias a esa nube, el árbol, más bien a que nunca le llueve al árbol que está ahí, pues se seca. Y más adelante ya pues crece el niño, plantan otro árbol, ese nuevo árbol crece, el otro árbol también era chiquito, este nuevo crece más grande porque el niño le está echando agua todo el tiempo y el árbol se acaba tragando a la nube porque estaba muy abajo, ¿no? Entonces, yo le comentaba que tenía la opción de que esta nube representara a lo mejor el divorcio de sus papás o que representara su infancia. Tiene la opción de hacerlo y al mismo tiempo tiene la opción de dejarlo tal cual está, porque de esa manera tiene un cuento más sencillo que está enfocado a los niños. Entonces, la escritura les da muchísimas puertas, es un ejercicio constante del intelecto, es difícil, es estar revisando en el celular cada 20 minutos, esta palabra se usaba o no se usaba, bueno, a ese grado pueden llegar, vamos. Y en conclusión es difícil, pero da muchas recompensas en todo lo que puedes lograr, en todo el universo que puedes tener en tu mente, en todo lo que puedes enseñar ya muchos años después, ¿no? Entonces, con esto termino el programa de creación de mundos. Es muy básico lo que puse, me faltó todas las cosas de cuestiones naturales, me faltó religión, me faltó cosas de las razas, pero lo vamos a ir metiendo, o lo pienso ir metiendo en videos posteriores, ya completamente separados del programa que tenía para creación literaria en el BA. Y además, estoy pensando tener una pequeña serie de consejos para cuento, otra pequeña serie de consejos para novela, y algunos también saben que escribo o escribía poesía, entonces también cosas muy básicas de métrica, acentuación y otras cosas divertidas. Entonces, por hoy los dejo, muchachos. Muchas gracias. Cuídense mucho.